Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de un acto de locura o de fe. La historia de un viudo que compró a 3 mujeres en un remate, no para sí mismo, sino para intentar salvar a sus 3 hijos perdidos en el silencio. Y mientras preparas tu lugar junto al fuego, cuéntame en los comentarios desde qué pueblo o ciudad nos acompañas esta noche. Me encantará leer hasta dónde ha llegado este cuento hoy. En el sertón seco de Estrella Brava, el sol no era una caricia, era un veredicto. La justicia era una palabra lejana, pero el castigo del sol era diario e implacable. En la plaza polvorienta del pueblo se celebraba un evento que era una herida abierta en la dignidad de la región, un remate de mujeres sin dueño. No era un mercado de esclavas en el sentido legal, sino algo mucho más retorcido, un limbo de desesperación donde viudas sin tierra, huérfanas sin protección e hijas de familias endeudadas eran ofrecidas al mejor postor como trabajadoras, sirvientas o, en el peor de los casos, lo que la imaginación del comprador dictara. Era el último peldaño antes de la miseria absoluta. En el tosco escenario de madera, 3 jóvenes esperaban su destino. Clara, hija de un herrero fallecido, poseía una fuerza tranquila en sus manos callosas y una mirada directa que desafiaba su situación. Rosiña, una ex maestra de escuela cuya reputación había sido arruinada por un falso escándalo, se aferraba a los restos de su educación como a un escudo invisible. Y Leonor, una huérfana de minero, tan delgada y frágil como un junco, tenía en sus ojos una bondad que el mundo aún no había logrado extinguir. Los hombres del pueblo, rancheros y capataces, pujaban entre risas y comentarios groseros, tasando las vidas de aquellas mujeres como si fueran cabezas de ganado. De entre la multitud, una figura se adelantó. Era Seu Benicio, el dueño de la Fazenda Santa Esperanza, un hombre que se había encerrado en su propio mundo desde la muerte de su esposa años atrás. Era un viudo respetado por su riqueza, pero conocido por su silencio y su impenetrable soledad. Se detuvo frente al subastador y, cuando llegó el turno de Clara, levantó la mano. Hizo una oferta tan alta que silenció todas las demás. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Luego hizo lo mismo por Rosiña y finalmente por Leonor. Arremató a las 3, una tras otra, con una calma desconcertante. El murmullo se convirtió en un clamor de incredulidad. Seu Benicio enlouqueceu, decían. ¿Qué haría un viudo viejo con 3 mujeres jóvenes? Los pensamientos de la multitud eran venenosos y predecibles, pero Benicio no les dedicó ni una mirada. Pagó en monedas de plata, sin regatear y sin decir una palabra. Indicó a las 3 mujeres que lo siguieran hasta su carreta. No les explicó nada, no les ofreció consuelo. Simplemente las condujo lejos del pueblo, lejos de la humillación, hacia un futuro tan incierto y silencioso como él mismo. Un acto de locura, de desesperación o de una fe incomprensible. ¿Qué crees que movió a Seu Benicio a tomar una decisión tan radical? ¿Fue un impulso de bondad o un plan que nadie más podía ver? Déjame tu teoría en los comentarios. Me fascina leer lo que piensan. El viaje a la Fazenda Santa Esperanza fue un trayecto a través del silencio. Las 3 mujeres, sentadas en la parte trasera de la carreta, se aferraban a sus escasas pertenencias, robándose miradas de miedo y confusión. ¿Qué destino les esperaba? ¿Serían las criadas de un hombre solitario o algo peor? Benicio no ofrecía respuestas. Su espalda ancha y recta era un muro que las separaba de cualquier explicación. Cuando llegaron, el rancho se reveló como un reflejo del propio Benicio. Grande, potencialmente próspero, pero visiblemente marcado por el abandono y la tristeza. La casa principal, aunque sólida,
Tenía la pintura desconchada y un aire de negligencia. Fue entonces cuando conocieron la verdadera razón de su compra. En el porche aparecieron 3 hombres jóvenes. Eran los hijos de Benicio. Miguel, el mayor, tenía la misma constitución fuerte de su padre, pero sus ojos llevaban una sombra de luto permanente, una rabia sorda contra el mundo desde la muerte de su madre. Tomé, el del medio, era delgado y pálido, con la mirada perdida de un hombre que ha discutido con Dios y ha perdido. Un ex seminarista que había colgado los hábitos y aparentemente también la voz. Y Joaquim, el más joven, era casi un niño salvaje, que se movía con una agilidad nerviosa y que parecía más cómodo con los animales que con las personas. Benicio les presentó a las mujeres sin rodeos. Ellas vivirán aquí, trabajarán en la casa y en la huerta. A cambio, tendrán un techo y comida. Trátenlas con respeto. Y con eso, se retiró a sus aposentos, dejando a 6 almas rotas en un tenso e incómodo silencio. La convivencia forzada comenzó. No hubo un acuerdo de matrimonio ni una distribución formal de roles. Fue un choque de silencios. Clara, con su naturaleza práctica, intentó hablar con Miguel sobre las plantaciones, pero él la ignoró, viéndola como una intrusa en el dominio que él ahora controlaba con una eficiencia amarga. Rosiña, la maestra, descubrió la biblioteca de la difunta señora, un tesoro de libros cubiertos de polvo. Intentó hablar con Tomé, el ex seminarista, pero él simplemente le dio la espalda, encerrado en su mutismo. Y Leonor, con su corazón gentil, trató de acercarse a Joaquim, pero el joven huyó al corral, su único refugio, donde prefería la compañía silenciosa de los caballos a la de cualquier ser humano. La casa era un campo de batalla de dolores no expresados, un lugar donde el luto había envenenado las raíces de la familia. Las 3 mujeres, que habían escapado de un tipo de prisión, sentían que habían caído en otra, una hecha de muros invisibles de tristeza y resentimiento. 6 almas rotas bajo un mismo techo. El silencio es casi un personaje más en esta historia. Si sientes el peso de esta casa y la frágil esperanza que intentan hacer, te pido un gesto que nos ayuda mucho. Déjanos un like para que esta crónica siga adelante. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscribirte es el primer paso para no perderte nada. Pero las semillas que Benicio había plantado, aunque cayeran en tierra dura, eran tenaces. Las mujeres, en lugar de rendirse a la hostilidad de los jóvenes, comenzaron a labrar su propio espacio, su propia dignidad. Clara, viendo que las palabras no servían con Miguel, decidió hablarle en su propio idioma, el del trabajo. Se levantó antes que él y con un conocimiento de la tierra que él no esperaba, comenzó a preparar un nuevo terreno para la siembra, desafiando sus métodos con una competencia silenciosa. Rosiña, incapaz de romper el mutismo de Tomé, comenzó a comunicarse con él a través de la escritura. Limpió la biblioteca, ordenó los libros y empezó a dejarle pequeñas notas entre las páginas de los volúmenes que él parecía preferir. No eran preguntas personales, sino versos de poetas, reflexiones sobre la fe y la duda, un diálogo de almas a través de la tinta. Y Leonor, viendo que Joaquim solo se sentía seguro en el corral, no intentó invadir su espacio. Simplemente, cada día, se sentaba en la cerca a una distancia prudente y pasaba horas allí, en silencio, a veces cantando en voz baja, ofreciéndole su presencia tranquila sin exigir nada a cambio. No era una estrategia, era un acto de paciencia pura, y la tierra dura poco a poco comenzó a ceder. Miguel, al principio irritado por la audacia de Clara, no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por su conocimiento y su resistencia. Un día, sin decir una palabra, le dejó una herramienta mejor a la entrada de su huerto. Fue su primera concesión, su primer reconocimiento. Tomé, el silencioso ex seminarista,
Encontró una de las notas de Rosiña y, por primera vez en años, algo se movió en su interior. No respondió con palabras, pero al día siguiente, Rosiña encontró, prensada dentro de un libro de filosofía, una pequeña flor silvestre que solo crecía en las colinas lejanas. Era una respuesta, una que valía más que cualquier conversación. Y Joaquim, el joven que hablaba con los caballos, un día se acercó a la cerca donde Leonor estaba sentada y, sin mirarla, dejó a su lado un pequeño tarro de miel silvestre, la que él mismo recolectaba de las colmenas del bosque. No dijo buenos días, no dijo gracias por estar ahí, pero el tarro de miel lo dijo todo. El hielo se estaba rompiendo. La vida, tímida pero persistente, comenzaba a filtrarse por las grietas de aquella casa de luto. Las primeras semillas de esperanza han comenzado a brotar, pero en el viejo oeste, la paz es a menudo una tregua frágil. El pasado está a punto de golpear la puerta de la Facenda Santa Esperanza. Si quieres ser el primero en saber qué sucede, asegúrate de que la campanita de suscripción esté activada. Es la única forma de que no te pierdas el resto de este viaje. Gracias por tu increíble apoyo. La transformación no fue solo interna. La presencia de las tres mujeres comenzó a cambiar la fisonomía de la propia casa. La cocina, antes un lugar frío y funcional, ahora olía constantemente a pan recién horneado, a guisos y a café. El huerto de Clara producía más verduras de las que podían comer. Rosiña había convertido la biblioteca en un espacio luminoso y acogedor, y las cortinas de la casa, antes grises y raídas, fueron reemplazadas por otras nuevas, cosidas por Leonor con telas de colores vivos que encontraron en un viejo baúl. La casa comenzaba a parecerse de nuevo a un hogar. Benicio observaba todo esto desde su retiro silencioso. Veía cómo sus hijos, que habían sido tres sombras errantes, comenzaban a recuperar la luz. Veía a Miguel discutir con Clara sobre la mejor época para plantar maíz, una discusión que era una forma de flirteo rústico. Veía a Tomé sentado en la biblioteca leyendo los libros que Rosiña le recomendaba, a veces incluso con una leve sonrisa en los labios. Y veía a Joaquim enseñarle a Leonor a cepillar a su yegua favorita, su timidez lentamente reemplazada por una confianza tranquila. Su apuesta, su loca y desesperada apuesta, estaba dando frutos. Pero justo cuando la paz parecía haberse instalado de forma definitiva, el pasado llamó a la puerta con la fuerza de un ariete. Un día, un carruaje elegante, fuera de lugar en aquel paisaje rústico, llegó a la facenda. De él descendió un hombre vestido con ropas de la ciudad, con un rostro astuto y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era el primo de Benicio, un pariente lejano y codicioso que siempre había envidiado la prosperidad del rancho. Venía armado no con un revólver, sino con algo mucho más peligroso, una copia del testamento del abuelo de Benicio. Con una satisfacción mal disimulada, le explicó la situación. Según una cláusula olvidada, si la línea de sangre de Benicio se deshonraba, o si el rancho no era productivo, las tierras pasarían a la rama secundaria de la familia, es decir, a él. Y, según el primo, Benicio había hecho ambas cosas. Lo acusó de haber dilapidado su fortuna en la compra de esclavas modernas y de haber convertido una facenda productiva en un refugio de mujeres de dudosa reputación. Lo llamó una vergüenza para la región y le exigió que le entregara las tierras. Benicio escuchó las acusaciones con su calma habitual. Parecía dispuesto a ceder, a dejar que el mundo exterior destruyera lo que él había empezado a construir. Pero esta vez no estaba solo. Fueron sus hijos quienes reaccionaron. Por primera vez desde la muerte de su madre, actuaron como un frente unido, como una familia. Miguel se interpuso entre el primo y su padre. «Estas mujeres no son esclavas», dijo, su voz resonando con una fuerza nueva.
Son la razón por la que esta tierra vuelve a producir. Trabajan más duro que cualquier hombre que yo haya conocido. Tomé, el silencioso Tomé, dio un paso al frente y, para sorpresa de todos, habló, su voz clara y firme. Estas mujeres no han traído la deshonra a esta casa. Han traído la decencia, el conocimiento y la bondad que habíamos perdido. Y Joaquín, el joven tímido, se paró junto a sus hermanos y mirando directamente al primo, dijo: ellas no fueron compradas, ellas nos liberaron a nosotros. La rebelión de los hijos fue tan inesperada, poderosa, que dejó al primo sin palabras. Benicio los miró a sus 3 hijos de pie, luchando por su hogar, y sus ojos se llenaron de un orgullo que no había sentido en años. La disputa se trasladó al pequeño juzgado del pueblo. El primo, seguro de su victoria legal, presentó el testamento y sus acusaciones. La ciudad entera se congregó para presenciar el juicio, esperando ver la caída final de la familia Salazar. El primo argumentó que las mujeres estaban allí contra su voluntad, que eran prisioneras, que el acuerdo era inmoral y que Benicio había perdido el juicio. Parecía que la ley, fría y literal, estaba de su lado. El juez, un hombre justo pero apegado a las normas, le preguntó a Benicio si tenía algún contrato firmado, algún documento que probara la condición de las mujeres como trabajadoras libres. Benicio negó con la cabeza. No había papeles, solo un acuerdo de honor. El primo sonrió, su victoria casi asegurada. Fue entonces cuando Clara, Rosiña y Leonor se pusieron de pie. «Nosotras queremos testificar», dijo Clara. Subieron al estrado, una por una, y contaron su historia. Hablaron de la desesperación que las llevó al remate, del acto de Benicio que las salvó de un destino incierto, de la hostilidad inicial de los hijos y de cómo poco a poco habían construido algo juntas. «Nadie nos forzó a quedarnos», dijo Rosiña. «Encontramos aquí un respeto que nunca habíamos conocido. Yo no firmé ningún papel», concluyó Leonor, su voz suave pero firme. «Pero cada día elijo quedarme, y si me lo pidieran, lo elegiría de nuevo». El testimonio de las 3 mujeres, su declaración de libre albedrío y de gratitud, fue más poderoso que cualquier testamento quemado. El juez desestimó el caso, y el primo se fue del pueblo humillado, derrotado por la simple y llana verdad. La victoria en el juzgado fue más que una victoria legal. Fue la consolidación de una familia. Al regresar al rancho, ya no eran un hombre, 3 hijos y 3 mujeres. Eran los 7 de la Facenda Santa Esperanza, un clan unido por la elección y la lealtad. Las relaciones que habían comenzado de forma tan torpe y silenciosa florecieron abiertamente. Miguel y Clara se convirtieron en los socios que dirigían el rancho, su respeto mutuo ahora teñido de un afecto profundo y evidente. Pasaban sus días trabajando la tierra juntos y sus noches planeando el futuro en el porche. Tomé y Rosiña transformaron la biblioteca en el corazón cultural de la región. Su amor, nacido entre las páginas de los libros, se convirtió en un proyecto compartido. Y Joaquín y Leonor, cuya conexión había crecido en la compañía silenciosa de los animales, se convirtieron en los mejores criadores de caballos de la zona. Su comunicación, una mezcla de gestos, sonrisas y un entendimiento que no necesitaba palabras. La casa, antes un lugar de silencios individuales, ahora resonaba con diferentes tipos de paz y de colaboración. 2 años después, la Facenda Santa Esperanza era un lugar irreconocible. La visión de Benicio, amplificada por la energía y las ideas de las 3 mujeres, la había transformado. Ya no era solo un rancho próspero, sino un refugio, un centro comunitario. Inspirados por sus propias historias, decidieron abrir sus puertas a otros que necesitaban una segunda oportunidad. Comenzaron a acoger a niños huérfanos de la región,
dándoles un hogar, trabajo y una educación. Rosiña, la maestra, convirtió su amada biblioteca en una sala de lectura abierta a todos los niños de la zona, enseñando a leer y a escribir a aquellos que, como ella una vez, habían sido dejados de lado. Clara, con su mente práctica para los números, organizó una pequeña cooperativa, ayudando a otras mujeres de los ranchos vecinos a vender sus productos, sus quesos, sus telas, directamente en el mercado, dándoles una independencia económica que nunca habían tenido. Y Leonor, con su don para los animales y los niños, creó una pequeña escuela de equitación, enseñando a los más pequeños a perder el miedo y a encontrar la confianza a lomos de un caballo. Seu Benicio, ahora un patriarca de cabello blanco y sonrisa serena, observaba la bulliciosa actividad de su rancho con una profunda sensación de paz. Había visto a sus hijos, antes 3 sombras rotas por el luto, convertirse en hombres completos, hombres capaces de amar, de construir y de liderar. Había visto a 3 mujeres que llegaron como náufragas, convertirse en los pilares de una comunidad. Había plantado una chance, y de ella había crecido un bosque de esperanza. Una tarde, sentado en su mecedora en el porche, observaba a uno de sus nietos, el hijo de Miguel y Clara, dar sus primeros pasos vacilantes sobre la hierba. Se dio cuenta de que el ciclo de la vida, que él creía interrumpido para siempre con la muerte de su esposa, había encontrado la forma de continuar, de una manera más rica y más compleja de lo que nunca hubiera imaginado. Su fazenda ya no era solo un lugar de memoria, era un lugar de futuro. La tierra del sertón seguía siendo dura y el sol seguía castigando con la misma inclemencia, pero ahora, en la fazenda Santa Esperanza, había sombras de los nuevos árboles que habían plantado juntos, sombras de los nuevos edificios que habían construido, y la sombra protectora de un hogar para todos aquellos que habían pensado que estaban condenados a caminar bajo el sol abrasador para siempre. La historia de Benicio, Clara, Rosiña, Leonor y los 3 hijos Salazar se convirtió en una leyenda local, un cuento que se contaba para recordar que incluso en los tiempos más difíciles, un acto de fe puede cambiarlo todo, y que la libertad más verdadera no es la ausencia de cadenas, sino la posibilidad de elegir dónde y con quién quieres echar tus raíces. Nadie en aquella fazenda había sido salvado por un milagro. Habían sido salvados por una oportunidad, la última y la más verdadera de todas. El legado de la fazenda Santa Esperanza se extendió más allá de sus cercas. El modelo de la cooperativa de Clara fue imitado en otros pueblos, empoderando a docenas de mujeres y cambiando la dinámica económica de la región. La escuela de Rosiña se convirtió en un referente, un lugar donde la educación no era un privilegio, sino un derecho, y donde los libros eran vistos como herramientas para construir un futuro mejor. Y la escuela de equitación de Leonor y Joaquim no solo enseñaba a montar, enseñaba a los niños a conectar con la naturaleza, a ser responsables, a superar sus miedos. Lo que había comenzado como una solución desesperada a los problemas de una sola familia, se había convertido en una fuente de progreso y de inspiración para toda una comunidad. La fazenda ya no era solo un lugar en el mapa, era una idea, un símbolo de que la reconstrucción era posible. Los años pasaron y los lazos que unían a las 3 parejas se hicieron más profundos. No eran 3 familias viviendo bajo el mismo techo, sino una gran familia con 3 hogares interconectados. Celebraban juntos las cosechas, se apoyaban durante las sequías y criaban a sus hijos como una tribu. Los niños crecieron sin conocer las jerarquías de sangre o de origen. Eran simplemente primos, hermanos de corazón, parte de un clan extraordinario fundado sobre la base del respeto y la elección.
Aprendieron de sus padres y de sus madres adoptivas que el valor de una persona no se mide por su pasado, sino por su capacidad de contribuir al presente y de soñar con el futuro. Crecieron en un entorno donde las mujeres eran líderes, los hombres eran compañeros y el trabajo en equipo era la ley más importante. Seubenicio vivió lo suficiente para ver a sus nietos correr por los campos que él creía que morirían con él. Murió en paz, en su mecedora en el porche, una tarde de sol suave, rodeado por el sonido de las risas de los niños y con la certeza de que el amor que había perdido no había sido en vano. Su esposa, a quien había llorado en silencio durante tantos años, ahora vivía en cada flor del jardín de Clara, en cada libro de la biblioteca de Rosiña, en cada caballo que cuidaba Leonor. Había honrado su memoria no preservando un mausoleo de tristeza, sino llenando su hogar de nueva vida. Su funeral no fue un evento sombrío, sino una celebración de una vida bien vivida, a la que acudió gente de toda la región para rendir homenaje al hombre que, con un acto de locura, les había enseñado a todos una lección sobre la fe. Y así, en el corazón del sertón del viejo oeste latino, donde la vida a menudo era una cuestión de supervivencia y los corazones se endurecían como la tierra seca, una historia diferente echó raíces. Una historia que demostró que la libertad no es algo que se gana en una batalla, sino algo que se cultiva día a día. Que la dignidad no es algo que se posee, sino algo que se ofrece y se comparte. Y que la familia no es la que nos toca, sino la que elegimos construir. Las 3 mujeres que llegaron a Estrella Brava como mercancía sin dueño se convirtieron en las matriarcas de un nuevo comienzo, probando que, a veces, para que un jardín florezca, solo se necesita que alguien tenga el coraje de plantar la primera semilla, incluso en la tierra más improbable.